Domingo, buenas tardes, República Dominicana, con ustedes, mujer empoderada y en tenis, a través de la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. 106.9 zona metropolitana, 102.7 todo el país, www.hifa1000.do para el mundo. Hoy nos acompañan en cabina nuestro querido hermano, el doctor Carlos Lebró, quien tiene un tema de suma importancia y de mucho interés para todos ustedes, que pueden comunicarse más adelante con nosotros a través del 809-231-41. Doctora Carmen Taveras, productora general, Tony Luna, controles, y hoy naturalmente, repito, el doctor Carlos Lebró, a quien inmediatamente pasamos este micrófono. Muy buenas tardes, doctor Carlos. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan vía la voz de las Fuerzas Armadas. El día de hoy con un tema muy interesante. Por adelante. Vamos a tocar el tema de gastritis y alimentación. Es una enfermedad, una patología que en los últimos años ha venido aumentando, principalmente por nuestro sistema de alimentación, como cómo comemos, y también principalmente por lo que se llama el manejo del estrés, que de eso vamos a hablar ahorita. Bueno, pues inmediatamente usted pues marque el paso, nosotros lo seguimos para este tema de suma importancia, repito, gastritis y alimentación. Si es que lápiz y papel, y usted puede comunicarse con nosotros al 809-200-3141, tratando este tema que vamos a tener en el aire. Adelante, doctor. Bien, Tony, primero tenemos que definir lo que es el problema, la gastritis, y después vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el estómago y su funcionamiento, para que las personas puedan entender la patología de la enfermedad. Bueno, la gastritis aguda es un término que envuelve múltiples aspectos o espectros de entidades, las cuales incluyen principalmente los cambios inflamatorios de la mucosa gástrica. Dentro del estómago nosotros tenemos un revestimiento mucoso, lo vamos a hablar ahorita, y lo importante de ese revestimiento mucoso es que tenemos factores protectores. Si te acuerdas, Tony, cuando estábamos en el colegio, cuando dábamos las clases de biología, nos decían que el estómago es un segmento del tubo digestivo, que comienza desde la boca y termina en el ano, en el cual el estómago se encontraba por debajo del esófago y por encima de la primera porción del duodeno o el intestino. ¿Qué pasa con el estómago? El estómago tiene un ambiente particular, y es que el estómago es el encargado de convertir lo que trituramos y deglutimos cuando comemos y trituramos los alimentos con la masticación. Lo digerimos en una forma semisólida, porque ya en forma de pasta, o prácticamente sólido. Cuando entran principalmente en el estómago es el encargado de transformar esos alimentos sólidos principalmente a una parte química. Y esa parte química nos acordamos todos que se llamaba quimo. ¿Qué pasa con esta parte? Bueno, el estómago, como tiene un ambiente muy ácido, él produce su propio ácido. En el colegio, Tony, nos decían que el estómago producía lo que se llama ácido clorhídrico. Pero ya en la universidad se llamaba jugo gástrico, le decían. Pero en la universidad me le cambiaron el nombre. Y ya es ácido clorhídrico. O sea, es un ácido que produce el estómago. Entonces, fácilmente podemos interpretar lo siguiente. Si fuera de su casa está lloviendo, ¿qué usted necesita para no mojarse? ¿Un paraguas o un impermeable? El estómago tiene su impermeable para el ácido. Él mismo lo produce y él tiene una capa protectora por dentro que hace que ese ácido no lo dañe. Estamos hablando de un ácido, porque el mismo nombre lo dice, que puede deteriorar, no puede hacerle daño si no tiene esa capa protectora. Importantísimo, Tony, eso, porque mira cómo son las cosas. El pH del estómago es tan ácido, pero tan ácido que es prácticamente 1.000.000 de veces más ácido que el pH de la sangre. 1.000.000 de veces. Prácticamente. O sea, estamos hablando que es un sitio donde ustedes dirán, bueno, pero si es tan ácido, ¿cómo crecen microorganismos como el Helicobacter pylori? Que de eso vamos a hablar ahorita. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. ¿Qué pasa? Es un entorno hostil, es un entorno muy ácido, el cual lo que hace es que tritura, o cuando los alimentos caen, lo convierte en el quimo. Entonces, ¿qué pasa? El estómago tiene lo que se llaman factores protectores de la mucosa. Es tan ácido que él necesita esa cobertura. Y lo importante de esta cobertura es que, número uno, se produce
principalmente por una capa externa, por fuera, que lo recubre, que es de moco, que se llama mucina. Esa capa es sumamente importante porque el propio estómago tiene células que producen esa capa. Y esa capa la hace para tratar de ser impermeable a ese ácido. Y ustedes dirán, bueno, pero con la capa de moco no es suficiente. No, no es suficiente. Por debajo de la capa de moco y cosas que te voy a decir, Tony, que los viejos de antes no se equivocaban. Y es que por debajo de la capa de moco existe lo que se llama una capa de células. Y esas células lo que hacen es que producen, algunas de ellas conjuntamente con el epitelio que se encuentra ahí debajo, va a producir también bicarbonato. El bicarbonato es sumamente importante porque este bicarbonato que se encuentra entre esa capa de mucina y la capa de epitelio por debajo, o sea, como si fuese un sándwich, la capa de encima tenemos la mucosa y por debajo tenemos la capa de bicarbonato, es sumamente importante porque hace que la acidez del estómago disminuya. Y esa acidez, obviamente esa parte ácida, no entra en contacto directo con la cobertura del estómago. ¿Y qué importancia tiene ese ácido con los alimentos? Importantísimo, Tony. El ácido lo que hace es que lo convierte en una sustancia química que se llama quimo. O sea, deglutimos los alimentos semitriturados en la boca y cuando llegan al estómago, el estómago hace una conformación distinta con el ácido. Pero no solamente eso, en el estómago comienza también a deglutirse o a digerirse otro tipo de alimentos que no se digieren en la boca. En la boca nosotros comenzamos a digerir principalmente los hidratos de carbono. Nosotros tenemos una enzima, una sustancia que es capaz de digerir, hidrolizar, es la palabra en medicina, principalmente los azúcares, que se llama amilasa. Tenemos en la boca. Pero cuando entra al estómago, el estómago comienza principalmente la digestión de las proteínas, Tony. Y también el estómago también produce otras sustancias, como una que se llama factor intrínseco, que es sumamente importante. Luego, para la absorción de las vitaminas del complejo B, y nos vamos a dar cuenta ahorita, que son una de las vitaminas que más se afectan cuando hay gastritis. ¿Qué importancia tiene a usted, por ejemplo, nuestro público que está en sintonía, a la hora de ingerir alimentos? ¿Qué importancia tiene el masticarlo correctamente? O sea, no ingerirlo. Dentro de las recomendaciones, y lo vamos a tocar al final, de las recomendaciones para las personas con gastritis está eso. Okay. Masticar bien los alimentos, consumirlos de forma moderada, inclusive, vamos a hablar ahorita inclusive no solamente del propio alimento, sino de las propiedades con las cuales se cocina el alimento. Importante. Okay. Entonces, te decía entonces que tiene la barrera de mucina o de moco, la parte de bicarbonato por debajo, que hace que esa parte de mucina ayude a contrarrestar ese pH tan ácido del estómago. Pero también el estómago es un órgano muy bien irrigado. Irrigado quiere decir en medicina que tiene muchas arterias. El estómago es uno de los órganos bien irrigados. Y esa irrigación del estómago es muy importante. Porque esa irrigación también proporciona mayor secreción de sustancias para contrarrestar el pH. Pero no solamente eso. Esa barrera física abajo, ese epitelio, es un epitelio de recambio constante. ¿Qué quiere decir? Que esas células no duran más de 3 a 7 días, Tony. Las células se van recambiando. ¿Por qué? Porque se necesitan estar en óptimas condiciones para contrarrestar la parte ácida. Entonces tenemos 4 cosas. Moco, bicarbonato, el epitelio y otra capa abajo que es la parte vascular. Algo que sé que nuestro público está, porque se le haga a usted esta preguntita, muchas veces uno ingiere alimentos, come alimentos, ¿verdad? Y tiende a sentir este ardor, todo esto lo vamos a desglosar, yo sé, en el espacio, pero sí. Ese ardor y esa que le sube. Principalmente alimentos con altos contenidos de ácido. Y vamos a ver ahorita, Tony, porque esa es una. Pero hay personas que el dolor a veces, cuando comen, no duele, mejora. Para que tú veas cómo es la cosa. Hay 2 vertientes. Hay uno que cuando tú comes, y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de los diferentes tipos de lesiones, y es que cuando tú comes y te molesta, casi siempre el problema a nivel de estómago. Pero cuando tú comes y te sientes mejor, casi siempre el problema ulceroso, en dado caso si es una úlcera, es a nivel de duodeno. ¿Por qué
y cómo se causan las úlceras en el estómago. Bien, importantísimo. ¿Qué pasa? Ya te expliqué los factores protectores. Cuando esos cuando esos 4 factores protectores comienzan a fallar, comienza a producir el problemita. La etiología es múltiple. Cuando hablamos de etiología en medicina estamos hablando de las causas. Las causas son múltiples y estas causas involucran modificaciones de esos factores protectores. Entonces, las gastritis pueden dividirse en 2 tipos. Gastritis aguda, principalmente erosivas, que son las que erosivas pueden ser superficiales, una erosión superficial, una erosión profunda o una ya hemorrágica que traspase las partes del estómago. Y también se puede dividir principalmente, dividirse en esas erosivas, pero también se encuentran las categorías de las erosivas y las no erosivas. Las no erosivas casi siempre son por infecciones y generalmente esas infecciones son por el Helicobacter pylori. ¿Es más fácil de tratar esta que la erosiva? Sí, en cierto sentido sí, porque el Helicobacter pylori tiene varios tratamientos para lo que es la parte que tiene que ver con el microorganismo, porque es una bacteria. Vamos a ver ahorita qué ella contiene que afecta el estómago. Fíjate, Tony, dentro de los principales síntomas que presentan las personas con estos padecimientos, el principal, Tony, es la dispepsia. ¿Qué es eso? La dispepsia es lo que tú me acabas de decir ahorita. La dispepsia es el síntoma que destaca y es el dolor o malestar cuando ingerimos alimentos. Así que se llama dispepsia. Es un disconfort cuando ingerimos algunos tipos de alimentos. Junto con la dispepsia se encuentran vómitos, náuseas, sensación de plenitud, como se siente la persona como que el estómago se le llena. Sí, exactamente. Sí. Y también los eructos, los gases. ¿Qué pasa con la dispepsia, Tony? La dispepsia, como te decía, tiene un componente. Y es que la dispepsia puede mejorar con los alimentos. Cosa extraña, ese dolorcito puede mejorar con el alimento. ¿Por qué? Porque depende de la localización de la situación. Obviamente los diagnósticos son vía endoscópica, entre otras cosas. Pero principalmente eso. Entonces, ¿qué está relacionado al problema de gastritis? Lo principal, las causas directas de gastritis, Tony, es, número 1, el consumo excesivo de alcohol. Sigue siendo el alcohol. El alcohol. Casi en todo lo que hemos hablado sí, de medicina son y de hábitos, salud, son hábitos. Sigue el alcohol siendo uno de los... Correcto. De los consumo excesivo de alcohol, número 1. Sí. Estrés crónico. Vivimos en un ambiente tóxico en el sentido de que manejamos un estrés grande desde el punto de vista laboral. Entonces salimos los fines de semana a disipar ese estrés consumiendo alcohol. Entonces tenemos dos fuentes. Y la alimentación. Pero la alimentación la vamos a tomar ahora. Sí. Fíjate, también existe lo que se llaman gastritis agudas, que son gastritis principalmente esas personas que intentan envenenamiento con sustancias que queman. Cáustica se llama. Sí. Esa sustancia también existe, ese tipo de gastritis. Y obviamente hay diferentes tipos de mecanismos, pero principalmente el alcohol y el estrés crónico, Tony, son los encargados de ese tipo de problemas. O sea, también los dos más dos factores, esos son 2 factores, pero hay otro que es otro factor principal, que es el uso de analgésicos que se llaman no esteroideos. Los analgésicos no esteroideos son esos analgésicos que se utilizan que son derivados de la aspirina. Entre ellos tenemos diclofenac, ibuprofeno, la aspirina por sí misma. ¿Y qué pasa? Mucha gente dice, no, yo tengo gastritis y yo no puedo tomar derivado de aspirina, pero yo me lo inyecto. No. Es lo mismo. El problema no es la vía de administración, sino el problema es la fisiología de cómo actúa el fármaco. Esos fármacos hacen lo que se llama disminución de unas sustancias en nuestro cuerpo que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas son las encargadas de producir dolor, algunas de ellas, unas vías que producen dolor. Pero muchas de esas prostaglandinas también, Tony, son las encargadas de producir protección a nivel del estómago. Ajá. Entonces, el consumo excesivo... Y ese contraste. Exacto. El consumo excesivo de analgésicos no esteroideos tipo el ibuprofeno
puede producir problemas de gastritis, que eso inclusive es una parte de los temas importantes. Entonces tenemos analgésico, alcohol, estrés, consumo de drogas controladas como la cocaína, ilegales, perdón. Y obviamente también lo que es el reflujo biliar, que esa es otra causa. Pero principalmente esas son las principales causas. Siempre he escuchado, doctor, que cuando usted ingiere alimentos calientes... Vamos a hablar de eso ahora. Ok, pues sigue usted. Inclusive me hicieron esa misma pregunta en el chat, de los alimentos calientes. Estamos en sintonía, sí, los pacientes. Sí. Los Fíjate, ¿qué pasa con los alimentos calientes? Una vez ya hay una lesión gástrica, hay que tener cuidado especialmente, no solamente en la parte térmica de los alimentos, que tiene que ver con temperatura, sino también con la parte del preparado de los alimentos. Eso es sumamente importante, porque los alimentos ricos en sazones, grasas, son alimentos que son sustancias que pueden producir alteración a niveles del estómago. Si ya hay una lesión, correcto, son sustancias irritantes en la palabra. Entonces, por eso también se incluye el café, el té, entre otros que vamos a ir tocando ahorita. Pero principalmente ese problemita del consumo de alimentos calientes y alimentos muy condimentados, tenemos que tener pendiente que esos condimentos son irritantes, esa pimienta principalmente. Importantísimo. Sí. Porque la gente, sal. De hecho, doctor, muchos entendidos en la materia, con el caso suyo, siempre recomiendan que el café no se debe tomar caliente. O sea, no hay necesidad. No, pero no solamente, fíjate, vamos a hablar ahorita de eso. No solamente el café. Mira qué pasa con el café. El café, consumir café, independientemente de que esté caliente, tibio, frío, como sea, descafeinado también, que vienen ya... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el café promueve la secreción de ácido. Ahí es que está el detalle. Mientras más ácido tú secretas, si ya tienes una lesión, va a empeorar. Claro. Entonces eso es lo que pasa con el café. Fíjate. Mire, perdón, doctor, las líneas telefónicas están increíbles hoy. En 5 minutos. Sí, creo que sí. Podemos hacer una pausita, tomamos una cuanta llamada y seguimos con el tema. Correcto. Rápidamente, para tocar el Helicobacter pylori. Las infecciones por bacterias, principalmente el Helicobacter pylori, es la causa más común, Tony, de lo que son las gastritis y las complicaciones. Alrededor de un 60% de las úlceras en el estómago son producidas por infección de Helicobacter pylori. Y alrededor, Tony, de un 80% a nivel de duodeno, o sea, la primera porción del intestino delgado, son causadas por infección por el Helicobacter. Y tú dirás, cóntrale, ¿cómo una bacteria puede convivir con un medio interno que describimos ahorita tan hostil? Porque es muy ácido. Fíjate, Tony, la bacteria tiene, para que tú veas cómo son las cosas, esa bacteria tiene mecanismos para poder sobrevivir dentro del estómago. Número 1, ella produce una sustancia que se llama ureasa, que ahí es que está la cosa. La ureasa, Tony, es una sustancia que lo que hace es que cubre esa bacteria y hace que el ácido no la dañe. Ella produce zonas en ese estómago que van a disminuir la acidificación. Y por eso puede... Exactamente. Número 1. Número 2, tiene lo que se llama flagelos. Los flagelos son sustancias que son prolongaciones en la propia bacteria que van a ayudar a que ella se fije en esa mucosa del estómago y también drene la mucosa hacia abajo, como si fuera un talato. O sea, ahí viene entonces ahí viene el problemita. Sí, exactamente. Sí. Importantísimo. Y también tiene mecanismos que producen inflamación de prácticamente toda la mucosa del estómago. ¿Esto convive con el ser humano o es...? Importante, importantísimo. Todos los... Se transfiere, o sea... Excelente. ¿Cómo se adquiere? Esa sería la palabra. Exacto. Hay muchas teorías y dentro de lo que tiene que ver con eso, pero principalmente son cambios alimenticios a temprana edad. Según se está asociando principalmente a colonización temprana por el Helicobacter, principalmente en tempranas edades. Gran mayoría de las personas que tienen el Helicobacter pasan asintomáticos, Tony. No se dan cuenta que lo tienen porque no tienen síntomas. Pero principalmente eso inicia en etapas tempranas de la vida.
Así hablan algunos de las personas que han hecho estudios sobre eso. A no tener síntomas, pues A no tener síntomas, crean a una edad. de que sí puede ya comenzar a darle correcto, ¿verdad? Los correcto, síntomas. correcto. Ok. ¿Y hay prevención para esto antes de irnos a la pausa? O sea, usted puede... Buena alimentación, una dieta variable, dieta rica, principalmente en fibra, que vamos a hablar de eso ahorita cuando hablemos de las modificaciones alimenticias. Vamos a dejarlo ahí, doctor. Vamos a una pequeña pausa, no de comercial, sino musical, ¿verdad? Correcto. Y luego de esta intervención, pues vamos a iniciar las llamadas y las inquietudes del público en Mujer Empoderada y en Tenis. ¿Qué le parece, doctor? Yo creo que sí. Bueno, pues... Y alimentación.
Mujer empoderada y en tenis. 4:30 minutos de la tarde de este domingo 13, noviembre 2022, a la vuelta de la esquina, diciembre. El espacio de hoy dedicado a gastritis y alimentación. Mujer empoderada y en tenis, una conducción general de la doctora Carmen Taveras. Y hoy nuestro invitado especial, que ya no es invitado, sino de la casa, el doctor Carlos Lebron. Doctor, ¿dónde nos quedamos y con qué continuamos? Fíjate, estábamos hablando acerca de todas las modificaciones que produce el Helicobacter pylori a nivel del estómago por la infección del mismo. Y estábamos hablando principalmente de esas propiedades que tiene esa bacteria para poder colonizar parte del estómago y producir gastritis. Tenemos que tener muy pendiente, Tony, que esa inflamación de esa mucosa, todo ese estómago, puede progresar y puede cronificarse. Cuando esto se hace, Tony, produce lo que se llama atrofia de esas células del estómago y va a haber una disminución muy grande de esa parte que tiene que ver con la producción de ácido, y eso va a repercutir directamente en la nutrición de la persona. Y ahí mismo, hablando de nutrición, Sí. yo sé que más adelante usted lo va a tratar, lo importante que serían, ¿no?, las recomendaciones ya al final para la alimentación en sí. Correcto. O sea, cuáles son esos alimentos que pueden ser favorables. Que debemos de en un moderar ratito. y que debemos de evitar, correcto. Así es que en un momentito vamos a estar hablando ya estas recomendaciones y naturalmente las llamadas telefónicas que ya se están suscitando aquí. No sé si continuamos o permitimos. ¿Podemos tomar alguna, Tony? Y en el camino seguir desarrollando, ¿no? Correcto. Vamos a ver. Buenas tardes, mujer empoderada y en tenis. Tony, Adelante. con tu orgulloso programa que tú tienes. Es de la doctora Carmen Taveras y del doctor Carlos Lebron. Yo soy moderador aquí. Sí, yo lo sé que usted es moderador de todo el programa. Mire, yo le voy a poner a mi mamá, porque mi mamá tiene un problema muy grande, que tiene 94 años. Ay. A ver si algo le dice el doctor. Adelante. No, Buenas tardes. Adelante, mi señora. Buenas tardes, mi doña. Margarita Lluveri. Vale. Sí, Bendiciones para usted. Adelante. bendiciones. La pregunta para el doctor. Estoy aquí en Bonao. Ajá. Sí. Le escuchamos, mi doña. Por el sector, el cine de los tigres. Ya tú sabes. Adelante, le escuchamos. Adelante, le escuchamos, mi doña. Dígame su pregunta. Bien, Tony, fíjate qué pasa con las personas. Ok. Ajá. Sabe que yo sufro de artritis Ok. y Ya bebe analgésico. me duele toda la coyuntura, toda. Correcto. Se me hinchan mucho los pies Y las manos también. y las manos. Ujú. Y eso me tiene a mí que yo estoy tirada en una cama de hace ya unos mes y pico. Y quisiera ver si, además que tengo, quisiera a ver si me pueden ayudar. Ok, pues quédese en sintonía. Mi doña, mire qué es lo que quédese en pasa, sintonía. mire qué es lo que pasa con las personas ya de la edad suya, de edad avanzada, con algún tipo de comorbilidad persistente. Usted tiene una enfermedad que es una enfermedad artritis reumatoide. La artritis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones. Obviamente usted utiliza fármacos que se llaman analgésicos no esteroideos. Utiliza fármacos para el dolor. También utiliza esteroides posiblemente. Entonces hay un problema, señora. La polifarmacología, en español dominicano, beber muchos medicamentos para múltiples problemas, produce modificaciones y alteraciones en el estómago. Esas personas que son polifármacos, Tony, son importantísimos, porque esas personas, obviamente, los fármacos son sustancias irritantes. Y si se beben todos juntos, obviamente casi siempre las personas lo utilizan en la maralla, en la mañana, una gran cantidad, esos fármacos pueden repercutir directamente en la mucosa gástrica y producir los problemas de gastritis que estamos hablando ahora. Por eso es importante en esas personas utilizar lo que se llaman inhibidores de la bomba
de protones, que son unos tipos de medicamentos tipo el omeprazol, lansoprazol y ese tipo de cosas. Pero lo ideal es utilizar esos medicamentos entre 15 a 20 minutos previos de utilizar esos fármacos, esos medicamentos. O sea, usted tiene su grupo de medicamentos que se va a tomar para su problema. Utilice el inhibidor de la bomba de protones, ese omeprazol, 15 a 20 minutos antes de consumir esos medicamentos. Y no medicarse, que muchos de nosotros Ajá. tendemos a medicarnos Automedicarse. y no es lo más recomendable. Debe ser Correcto. por un facultativo Correcto. o un médico que le indique lo que debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? El fármaco primero, o sea, antes 15 del fármaco. minutos antes de consumir los fármacos que ella toma para su artritis, para su diabetes, para su hipertensión, consumir su omeprazol 15 minutos antes para que el omeprazol vaya actuando y luego de los 15 a 20 minutos usar su farmacología y luego desayunar. De esos fármacos que tú estás hablando y que se les recetan ya, nos recetan a muchos ya, Sí. tenemos condiciones, ¿es importante antes o después de ingerir alimentos? Antes. Antes. Ok. Porque obviamente, tú tienes que adecuar esa mucosa del intestino para recibir esos alimentos o fármacos. Porque ¿qué es lo que pasa? Si tú comes esa producción de jugo gástrico o de ácido clorhídrico, va a afectar esa zona, esa lesión que tú tienes y va a repercutir y te va a doler. Pero si tú utilizas el fármaco inhibidor antes, tú vas a producir cierta protección para que cuando tú comas tú te sientas mejor. Bueno, ahí está. Esa pregunta sé que venía por ahí, pero ya está contestada. Importantísimo, Tony, rápidamente. Las personas que, principalmente que tienen úlceras pépticas por Helicobacter pylori, tienen tendencia y se afecta el estado nutricional de algunas y puede interferir principalmente con la absorción de múltiples vitaminas. Con la absorción de la vitamina C, la vitamina A, el hierro y el ácido fólico. También influye directamente esas lesiones en el estómago con esas vitaminas. Porque gran parte de ellas en el estómago se producen mediadores para luego esas vitaminas ser absorbidas a nivel del tubo digestivo. Cuando tú hablas de vitamina C, estamos hablando de gástrico. Ácido ascórbico se llama, Sí, es el nombre correcto. correcto. Pero que ahí también, no sé si van para ya ingerirla y tener algún problemita, ¿no? de las úlceras, es las frutas. Las frutas cítricas, Esa importante. Fíjate, vamos a entrar ahora en la parte nutricional, Vamos. que es lo que nos interesa. Okay. Fíjate, existen factores asociados a múltiples dietas que pueden mejorar la ingesta, mejorar el patrón del problema del dolor o de la gastritis. Fíjate, las dietas ricas en fibra, y eso lo hemos hablado aquí cuando hablamos de obesidad, hipertensión, se ha visto en estudios que disminuyen el riesgo de desarrollar principalmente úlceras a nivel de duodeno. Muy importante. Y es que principalmente cuando se compara con personas que tienen dieta baja en la misma. ¿Dónde encontramos fibra? Frutas y verduras, y lo hemos hablado aquí. Frutas y verduras en cantidades industriales, como yo le digo a la gente. Algo importante con eso. Número 2. Dietas ricas en vitamina A. La vitamina A se consigue principalmente en vegetales. Uno de ellos principales es la zanahoria. Importantísimo esto. ¿Qué pasa con la vitamina A? Bueno, la ingesta principalmente de vitamina A se asocia con un menor riesgo de padecer este tipo de patologías o enfermedades. Debemos de, número 1, evitar el té. Los té debemos de evitarlo. El alcohol debemos evitarlo. ¿Por qué? Porque el alcohol está íntimamente relacionado con problemas gástricos. Debemos de evitar el café. El café, y lo mencionamos ahorita iniciando, el café produce alteraciones del pH porque produce mayor secreción de ácido clorhídrico. Pero hay algo en eso que tú estás recomendando, en esos tres que tú estás recomendando que como que me chocó. Te chocan. Sí, me chocó, que es el té. Que no beberlo. ¿Por qué? Porque el té es irritante. No importa lo de El té es lo que una sea. sustancia irritante. Y eso es el tirijara principalmente con los pacientes. Yo me estoy bebiendo un té de tal cosa. Y me siento muy bien. Y me he sentido... Porque lo se que reco- pasa... Ajá. Por ejemplo, yo escucho mucho que recomiendan el té de cúrcuma.
Exacto. Que el té de cúrcuma es una bendición porque cura, no sé yo cuánto, enfermedades o previene. Faltan estudios, Tony, pero hay algunos que han demostrado que en etapas iniciales puede ser beneficioso. En etapas iniciales del problema. Pero ya en un problema instaurado de una gastritis crónica no son beneficiosos. Pero faltan estudios todavía. Yo diría además, doctor, y hemos hablado en programas anteriores, Ujú. que el azúcar también tiene que ver Sí. mucho, porque siempre se endulza al extremo, tanto el café como el té. Entonces, ahí hay un componente también que no va La que no irritación, ayuda. es la irritación que producen. Son Sí. sustancias irritantes, especialmente con las comidas también muy condimentadas, hablábamos ahorita. Algo importante que hay que tener pendiente son los probióticos. ¿Qué es eso? Los probióticos son alimentos que se encuentran principalmente enriqueciendo los lácteos, algunos lácteos, los cuales van a promover una adecuada flora intestinal. O sea, van a promover lo que se llama una colonización por bacterias buenas. Esa principalmente lo que se llaman lactobacilos. Esos bacilos, esas bacterias, son bacterias que no son patógenas, que son bacterias que se evolucionaron con el hombre y se relacionaron de forma satisfactoria. Y esas bacterias promueven un mejor ambiente intraintestinal en el tubo digestivo, que es lo que llamamos microbiota. Es el nombre nuevo ahora que hablamos de eso, que inclusive es un órgano linfoide, es un órgano que tiene que ver con nuestra inmunidad. Topamos el tema hace algunos segmentos atrás, hace algunas semanas atrás. Algo importante con esto es que se ha asociado dietas, modificaciones de esa flora microbiana cuando se utilizan esos probióticos, y es beneficioso para las personas con gastritis. Ahí tú señalas los dos aspectos que yo quería llegar ahorita, que es el beneficio, Sí. ¿verdad?, de lo que tú vas a ingerir y las causas negativas, en este caso el café, el alcohol. Entonces me hablabas de que la vitamina A, ¿dónde se encuentra? Me hablas de que algunos cítricos también tienen, principalmente los ácidos, Sí. son dañinos para esto. Pero vamos a tomar esta llamada, ¿qué te parece? Vamos a ver. Buenas tardes, mujer empoderada y en tenis. Sí, buena, Tony. Adelante. Sí, es William de Bonao que te hablo otra vez. Adelante, Sí, William. dígame, William. Estoy consciente. Oye, yo lo que quiero que el doctor me diga, si yo puedo darle un medicamento porque a mi mamá se le quiten los dolores. Porque es que ella no, brazos, pies, hombros, todo, cabeza. Está Son visitando- 94. A ver qué tú me puedes decir de eso. Son A ver si el 94. doctor puede ayudarme, porque nosotros somos una gente desposeída. Está bien. No tenemos dinero, no tenemos nada. Perfecto, mi don. Le contesto en el aire. Fíjese, la señora tiene una enfermedad degenerativa. Cuando hablamos de enfermedades degenerativas, son enfermedades que vienen por la edad y son enfermedades obviamente que le van a restar calidad de vida. Lo que ella tiene es artritis reumatoide. La persona que tiene que verla a ella es un reumatólogo, un especialista en enfermedades. Entonces hay otra cosa. La señora es una persona de muy avanzada edad. Estamos hablando que una persona es una anciana, tiene 92 años. Entonces también es importante que usted la evalúe con un geriatra, un especialista para viejitos. Así que yo le digo para que la gente sepa. El geriatra es fundamental con ello. ¿Por qué? Porque el geriatra, conjuntamente con los otros especialistas que la ven, estudian el caso individualmente y saben qué tipo de fármacos darle y retirarle. Porque a veces tenemos personas con muchos fármacos y obviamente a veces hay que retirarle unos cuantos para que su situación mejore. Yo prefiero, en vez de darle algún tipo de recomendaciones por aquí sin haber evaluado a la señora, que usted la lleve a esos dos especialistas, que estoy muy seguro que en su comunidad debe de haber un geriatra, que ese debe de haber, el otro no estoy tan seguro porque son muy pocos, y también la vea un reumatólogo. Pero ahí está que tú no puedes naturalmente decirle por aquí, tome tal medicamento, No. porque no saben ni lo que está ahí La tomando. condición que tiene. Entonces ni la Exacto. condición ni lo que está tomando. Correcto. Entonces, William, la recomendación es clara. La del Geriatría doctor. Geriatría y el reumatólogo. y reumatólogo. Son dos facultativos Por su que te van a situación ayudar por la situación de tu madre, que esperamos que mejore Amén. con Dios delante. Permíteme, doctor, saludar a William Jiménez, aquí en San Cristóbal, y a su esposa Elba, que De están en parte sintonía mía como también. siempre.
Ahí el saludo de parte de nuestro querido hermano García. Se une a ese saludo de William Jiménez. Continuamos. Doctor. Bien, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones nutricionales para la gastritis? Podemos dividirlas en alimentos que son alimentos aconsejables, alimentos a tomar en cuenta en cuanto a moderación y alimentos a evitar. A evitar. Exacto. Pues ahí, En ninguna vamos a anotar ahora. en ningún momento yo dije no coma tal, no, a evitar, Sí, sí. Lo más que evítelo. pueda, sí. Entonces, fíjate, en cuanto a las recomendaciones tenemos, número 1, alimentos aconsejados. Tenemos las carnes, las cocciones deben de ser cocciones sencillas. Sencilla quiere decir No, a no. la plancha, Sí, no al mucho, grill, no mucho. al horno, hervida. Pero las carnes guisadas, evítela. Claro. Los ¿Por qué? condimentos. Correcto, porque Sí, hablamos sí. ahorita, tienen alto contenido de condimentos. Si usted la va a sazonar, no utilice lo que hablamos ahorita, esos condimentos, pimienta, esas cosas, porque naturalmente le va a hacer daño. Se puede consumir arroz, Tony. Se puede consumir pan, pero preferiblemente integral. El pan blanco, esa harina refinada, también hace daño. Tenemos que tener muy pendiente eso. Ese pan de agua para nosotros lo que Y, no, y, vivimos aquí en la y- capital. y viene y viene ahora la parte de Navidad, que son las teleras, Tony. Que también siguen siendo Mucho pan. Más ¿verdad? pan. Sí, Más más pan. pan. Yo Más tengo un amigo pan. que hace un sándwich. más grande, más Hace- con más. Hace un sándwich de pan de agua y le pone uno sobado en el medio. No. Es el sándwich que hace. ¿Qué le Y parece? ahora vienen mucho los sándwiches de pierna, Tony. Principalmente Ajá. los días 25. Sí. Porque el 25 usted recoge lo que quedó. No espérese, vamos al paso. Entonces, fíjate, las frutas, principalmente, la puede consumir también en compota, también, o sea, hacer compota con la propia fruta. Exacto. Pero cuando usted consuma fruta, trate siempre de no consumirla con la cáscara. Pélela. Espérate, porque ahora sí, porque siempre he escuchado. Pélela. Y todavía ayer alguien me decía, Sí. alguien está hablando de esos médicos Ujú. de campo, ¿no? Sí. De los viejos, que en muchas partes eran certeros con lo Sí. con lo que daban. Con lo que da. Sí. Entonces escuché ayer que me dijo alguien, yo estoy comiendo una mandarina Ujú. y me dice, no, ¿y por qué no está haciendo nada? Digo, ¿cómo así? ¿Por qué está botando lo que sana? Digo, ¿qué es lo que sana? El hilito que traen. El ¿cómo se llama? gollejo. El gollejo Sí. y una que usted Por le la quita así. fibra, por Sí, la fibra. Que, Sí, que eso dice exacto. lo que sana, digo, pero ahora me está diciendo que No, fíjate, por ejemplo, la fruta, por ejemplo, la manzana, que Eso vienen es con, que otra. vienen con su cáscara, sí, que la cáscara de la manzana es la buena también. dice. quítesela. Porque ¿qué pasa con esas cáscaras? Esas cáscaras, Cubrimiento que trae. no, esas cáscaras pueden producir mayor cantidad de ácido para ser digerida en el estómago. Porque no son iguales a la parte interna de la fruta. Entonces, yo me la tiraba con todo y cáscara. no, fíjate, Ok, las pero eso es carnes, el que tiene condiciones. ¿no? corre, fíjate, las carnes que sean cortes magros, que eso lo hablamos ahorita, carne, no con grasa. Los quesos que sean descremados. Recuerden lo que hablamos siempre. Sí, sí. Dentro de los quesos nosotros consumimos Gouda, cheddar, danés, que son alto en grasa y alto en sal. Sí, sí. Principalmente consuman mozzarella, que está dentro de ese mismo grupo desde el punto de vista de precio Económico. también, y no le va a hacer un hoyo en el bolsillo, como yo le digo a los pacientes. Sí, sí. Entonces, el agua, tomar agua, disminuir las bebidas con cafeína, principalmente los refrescos. Entonces, algo importante, alimentos a moderar. Ojo con estos alimentos, a los cuales tenemos que, no, espérate, no me dé tanto, cantidades especialmente. Verduras crudas, recordando que las verduras son fuentes, si no se cocinan de forma correcta, pueden ser fuentes de infecciones parasitarias. Y ya tenemos el helicobacter, no podemos seguir infectándonos. Entonces tenemos que consumir verduras, obviamente que su ensalada te la haga en su casa. Trate de no consumir verduras crudas fuera de la casa. Eso es una de las recomendaciones. Los sazones, principalmente con ajo, con mucho ajo, pimiento, que tenemos que tener pendiente de eso por la parte que tiene que ver con la irritación gástrica. Las frutas, le hablamos ahorita con piel y que no estén muy maduras, porque al ser verde la estructura de la fruta cambia y al cambiar esa estructura necesita mayor cantidad de ácido para ser digerida.
principalmente maduras las frutas. Importantísimo eso. Sí, sí. Entonces, los embutidos, Tony, que la Sí, gente los le- embutidos ahí. los embutidos que la Siendo gente uno le A. encanta. Sí. Tenemos que moderar ese consumo. Algo importante, y muchos van a abrir el chocolate. Hay ¿Qué? que disminuir la cantidad de chocolate también. Mira, Y las ahí encuentro naturalmente el chocolate ya procesado. El azúcar, claro. Exacto, procesado. Sí. Ujú. Ok, continúa. Importante, lo que le dice la industria alimentaria bollería. Bollería son las cosas que se hacen con harina. Ujú. Donuts, dulces, mermelada. Este tipo de cosas tenemos que disminuir. Hay que moderar ese consumo. Y obviamente algo que siempre lo hemos hablado, las bebidas carbonatadas, los refrescos. También tienen alto contenido de cafeína. ¿no? Sí. Entonces hay que tener eso pendiente. Entonces, alimentos a evitar, dígale no. Esto es moderación. Eso es con moderación. Esto es no ahora. Ahora hay alimentos a evitar, que usted la ve y usted coja la otra acera. Corra. Coja la otra acera, Sí. para que ni se encuentre de frente con ellos. Número 1, alimentos a temperaturas extremas, muy caliente. Pero en las dos, en las Ajá, dos, en las extremas de las y dos. las bebidas también. Que se, por ejemplo, esos chocolates con pan que vienen ahora en diciembre con Sí, esa tele, hay sí, que disminuir, sí, que sí, no sí. sean muy calientes. Ok. Que no sean bebidas muy calientes. Pimienta, vinagre, mostaza, por el contenido de irritación de la mucosa. Importantísimo. Y las dos que mencionamos ahorita, que es el alcohol, el café y el té. Entonces, algunos consejos rápidamente, Tony. Sí, ya estamos en la parte Masticar lentamente y disfrutar y tragar sus alimentos, pero hay que masticarlo bien. Mientras más masticamos, mejor calidad de ese bolo alimenticio y mejor triturados llegan los alimentos al estómago para que el estómago haga su función. Me escriben aquí en el chat, Tony, uno muy importante. Sí. Y se me estaba por la salsa de tomate, Tony, el cachú. Ah, sí. Porque Sí, sí, sí. exactamente. Ese- Esa salsa de tomate esa es la más. es importantísima que hay que evitarla. Pero corriéndole. Volado, Sí, como sí, dice la sí, gente. sí. Entonces, fraccione la dieta, Tony. ¿Qué quiere decir eso? No consuma grandes volúmenes de comida, que es el problema. Que lo hemos hablado desde la obesidad hasta todos los programas que se han tratado aquí. Porque, se ha hablado de esto. ¿Por qué? Porque Sí. si consumimos grandes volúmenes de comida, nuestro estómago va a tener que producir ¿qué? Más ácido para digerir esa Claro, comida. claro. Entonces, rápidamente, disminuir el estrés y realizar actividad ¿Por qué física. el estrés está en todo? Tony, el estrés ese es el nuevo, yo diría que es la nueva causa de múltiples enfermedades actualmente. ¿No? Y los El estudios estrés así lo y dicen. la parte del sedentarismo, esa inactividad física, mira, yo creo que debemos de hacer un programa de sedentarismo. Ve preparándote para. Yo creo que podemos hacer hacerlo los dos, el Sí, estrés y el. estrés y sedentarismo los dos. como causa de enfermedad. Yo De creo que se varias puede hacer eso. enfermedades. Y- Yo creo que se y- puede y- hacer eso. Y llegan a ser crónicas por los dos. El problema es que son factores. Ellos Sí, pero. actúan modificando nuestro microambiente y producen enfermedades. Así ok. que ellos actúan. Pues vamos a dar las gracias a nuestros oyentes. Gracias, Ellos doctor. son la causa. Gracias por este espacio de hoy, que de seguro la gente pues sacó provecho de los Sí. consejos. Gracias, doctor. Siempre gracias a ustedes, gracias a las personas que nos sintonizan mediante la emisora La Voz de las Fuerzas Armadas y gracias a las personas dentro de las redes sociales muy atentas, porque gracias a ellos pude también hablar un poquito de algunos temas que mostraban en los comentarios de las redes. Importante. Bueno, doctor, en 15 días estamos por acá de nuevo. Correcto. Mujer Empoderada y en Tenis, producción general Carmen Taveras, doctor Carlos Lebrot en este domingo, Tony Luna, moderador.